Gobierno anuncia apretón al gasto por 3.5 billones de pesos para el próximo año y ajusta a la baja las metas de crecimiento económico. Ministerio de Vivienda anuncia una reducción en los subsidios del servicio de agua para desincentivar el derroche. Ministro de Agricultura advierte catástrofe ambiental producto del cierre de la represa del Quimbo. Miles de peces están en riesgo de morir. Más de 15.000 investigaciones que se adelantan contra civiles por la llamada parapolítica pasarían al Tribunal Especial para la Paz. Alerta por los efectos de sentencias contra desmovilizados de las autodefensas que están en proceso de reintegración. El nuevo alcalde de Yopal, alias John Calzones, estaría inhabilitado para posesionarse e impedido para ejercer el cargo, asegura el exfiscal Guillermo Mendoza. Policía ofrece 50 millones de pesos de recompensa por información que permita dar con el paradero de Juan Sebastián Fuentes, de 2 años, quien desapareció en Soacha, Cundinamarca. Alcaldía de Bogotá pone en operación el sistema inteligente de tránsito. Los jóvenes talentos a los que le apostará el técnico Peckerman el próximo año. Katherine Ibargüen elegida como la mejor deportista latinoamericana de 2015. El tren de la Sabana en Navidad se convierte en todo un expreso polar. Al final de la emisión los espero desde la estación de Usaquén, en el norte de Bogotá, en donde esta locomotora ha llegado con todos sus personajes para contagiar de alegría a todos los capitalinos. El Pacífico colombiano es protagonista en Mis Amigos de Hoy, una región llena de tradición, cultura y por supuesto mucha música. Buenas noches, estos son nuestros secretos de hoy. 1. Uno de los gobernadores que no podría posesionarse el 1 de enero es cacica en su departamento. 2. Parece que la reforma tributaria estructural sería aplazada. 3. Una joven paciente corre peligro de muerte por deficiencia de una EPS. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. El gobierno anunció un recorte de 3,5 billones de pesos en sus gastos para el próximo año. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aseguró que la medida pretende reducir el déficit del gobierno. Cárdenas también anunció una reducción en la meta de crecimiento de la economía y fijó los criterios para el reajuste salarial de los empleados oficiales el próximo año. Como consecuencia del desplome en los precios del petróleo que significan menores ingresos para la nación, el gobierno anunció un ajuste presupuestal de 3.5 billones de pesos para 2016. El déficit fiscal pasará del 3% al 3,6% para el próximo año y se ajustan las metas de crecimiento a la baja del 3,6% al 3,2% para este año. Para cumplir esa meta se necesitan estos ingresos de 121.8 billones de pesos y se necesitará ajustes de 3.5 billones de pesos para poder incorporar dentro del presupuesto los mayores gastos de nómina. A esto se suman los impactos por el fenómeno del Niño y el aumento en las tasas de interés. Pese a ello, se espera una reactivación de la industria, la entrada de las vías 4G y los programas de vivienda. Un mayor dinamismo de la industria, un poco menos crecimiento de la agricultura debido al fenómeno del Niño y una recuperación en el crecimiento del sector de la construcción. Para los ingresos de la nación se fijó una meta de recaudo de 121.8 billones de pesos. Una meta de ingresos tributarios por cuenta de la DIAN de 121.8 billones, con una banda de +1, -1%. El gobierno en su plan financiero determinó vender dólares por 1.900 millones de dólares. De otra parte, el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, anunció un recorte en los subsidios para el servicio de agua de los estratos 1 y 2. Henao reveló que la medida se adoptó para evitar el desperdicio del líquido. Después de analizar el consumo de agua de los últimos 10 años en el país, el Ministerio de Vivienda anunció una reducción en el subsidio para evitar el derroche de agua. El gobierno nacional estaba subsidiando hasta 17 metros cúbicos y acabamos de terminar un estudio con Planeación Nacional y con la Comisión de Regulación de Agua Potable, donde una familia está consumiendo alrededor de 10. Quiere decir que estábamos botando en subsidios 7 metros cúbicos que estábamos subsidiando sin necesidad. La medida, que entrará en vigencia el 1 de enero del próximo año, permitirá un ahorro importante al gobierno. Más de 600.000 millones de pesos se están gastando en estos subsidios que se podrán dirigir a otros sectores o ampliar las redes o mejorar la calidad del agua potable. El ministerio también anunció 122.500 nuevos subsidios para la compra de vivienda el próximo año. Donde se ve
la posibilidad de que este sector se vea afectado por las tasas de interés. Lo que queremos es adelantarnos a ese fenómeno y decirle a los colombianos que van a seguir teniendo las tasas más baratas del mercado. El gobierno aseguró que se continuará subsidiando parte del consumo de agua en estratos bajos, pero desincentivando el derroche. El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, alertó sobre una catástrofe ambiental como consecuencia del cierre de las operaciones de la hidroeléctrica del Quimbo. Según el funcionario, la medida podría precipitar una mortandad de peces en el embalse de Betania, como también en el río Magdalena. El ministro aseguró que las consecuencias son graves luego de que la Corte Constitucional declarara inexequible el decreto presidencial que permitió iniciar el llenado del embalse El Quimbo. Una semana lleva el cierre de esta hidroeléctrica. El ministro de Agricultura explica las 3 dificultades que llevan a este riesgo ambiental, por lo que aseguró que el gobierno está buscando una solución pronta para evitarlo. El fenómeno del Niño está haciendo con los niveles de calor, primero, que entre menos agua a la represa de Betania. Segundo, que se incremente el nivel de pudrición del agua en la represa del Quimbo. Y al abrir y generar energía con la represa de Betania, como no está entrando suficiente agua, entonces está por un lado disminuyendo la cantidad de agua que requieren la carga de peces, y esto es letal. Podrían morir 19.000 toneladas de peces que están en cultivo en este momento, sin contar la cantidad de peces nativos que tiene el río Magdalena y que pasan por este par de represas. De allí se exporta el 80% de los peces de agua dulce hacia Estados Unidos. El fiscal general encargado Jorge Fernando Perdomo reveló que cerca de 15.000 investigaciones contra civiles por sus presuntos nexos con grupos paramilitares pasarían al Tribunal Especial de Paz, que se creará al amparo de la llamada justicia transicional. El fiscal general encargado señaló que varios empresarios, ganaderos, dirigentes políticos y civiles mencionados por desmovilizados de las autodefensas son investigados por la Fiscalía. Más de 15.000 compulsas de copias, compulsas que están siendo investigadas en varias regiones del país. Dijo que dichos procesos podrían pasar al Tribunal Especial de Paz. No se trata de todo aquel que haya participado o colaborado con la guerrilla, porque ahí ustedes pueden hacer una gran cantidad de diferencias. El fiscal general encargado también entregó un balance de los procesos que se adelantan actualmente en la Unidad de Justicia y Paz. 1.079 sentencias condenatorias, sentencias absolutorias tenemos 78, tenemos procesos en juicio, es decir, ya pronto esa sentencia 1.189, tenemos órdenes de captura, 2.200 órdenes de captura vigentes. Finalmente dijo, tal y como lo señaló el presidente Juan Manuel Santos, que no habrá cacería de brujas. El director de la Agencia Colombiana para la Reintegración, Joshua Mitrotti, denunció una situación que está afectando a los desmovilizados de las autodefensas. Reveló que se han proferido cerca de 3.000 sentencias contra los reinsertados que están afectando su incorporación a la vida laboral. En el 2010, el Gobierno Nacional emitió la Ley 1424 que sacó del limbo jurídico a más de 35.000 desmovilizados de las autodefensas que no tenían delitos graves. Se estableció que mediante la firma de acuerdos de verdad con el Gobierno, la Fiscalía podía pedir la suspensión de condena y así evitar la cárcel. 5 años después, y por cuenta de los efectos de estas sentencias, los desmovilizados están viendo frustrado su proceso de reinserción. Si una persona es condenada y a partir de esa condena le empiecen a aparecer los antecedentes, por ejemplo, por porte ilegal de armas o por porte ilegal de uniformes de la fuerza pública, eso empieza a generar que su empleador, bien sea el Estado o las entidades privadas, empiecen a tomar restricciones. De 15.584 desmovilizados que formalizaron sus acuerdos con el gobierno, 3.643 tienen sentencia condenatoria. El mensaje personal que yo le mandaría a todos esos empresarios es que dieran la oportunidad a esas personas que están en el proceso o que vienen al proceso. En el marco de las negociaciones de paz con las FARC existe gran expectativa sobre los efectos que estas puedan tener sobre 30.000 desmovilizados que podrían terminarse acogiendo a beneficios de amnistía e indulto. El electo alcalde de Yopal, John Jairo Torres, conocido como John Calzones, no está habilitado para posesionarse ni en capacidad de gobernar la capital de Casanare, aseguró el exfiscal general Guillermo Mendoza Diago, al tiempo que el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, le notificó a los notarios que no pueden posesionar a ningún ciudadano que esté cobijado con detención.
John Jairo Torres, conocido con el alias de John Calzones porque dice que su inmensa fortuna la obtuvo vendiendo ropa interior femenina, ha intentado posesionarse como alcalde de Yopal a pesar de que está bajo prisión domiciliaria. El superintendente de notariado notificó a los notarios del país que no pueden posesionar a ningún ciudadano que esté afectado por una medida de aseguramiento. Le da una directiva a todos los notarios del país, que cualquier ciudadano que se vaya a posesionar de alcalde o de gobernador que tenga alguna detención preventiva no sea posesionado por ninguno de los notarios del país. John Calzones no está habilitado para posesionarse ni para ejercer el cargo. Entonces aquí el problema más grande está en que aun si lo posesionan y comienza nominalmente o formalmente a ejercer el cargo, el gobernador tiene la obligación de suspenderlo. El cargo no lo puede ejercer porque tiene la inhabilidad para el ejercicio. Funcionario que posesione a un elegido debe certificar que no tiene ninguna inhabilidad para ejercer el cargo. Tienen que verificar definitivamente si cumple las condiciones de ley, si se puede posesionar o no, porque hay una responsabilidad disciplinaria para quien posesiona. Porque hay una falta disciplinaria gravísima posesionar a personas que no cumplen con las condiciones para ejercer el cargo. El exfiscal Guillermo Mendoza advierte que John Calzones no puede ejercer sus funciones, ni siquiera visitar la alcaldía de Yopal porque está preso. El senador Álvaro Uribe denunció a través de su cuenta en Twitter que está siendo víctima de interceptaciones por parte de las autoridades. Según el senador Álvaro Uribe, tiene en su poder pruebas de 2 días de interceptaciones en su contra. He recibido informaciones sobre interceptaciones y seguimientos de la justicia en mi contra. Ya tengo pruebas de los días 21 y 22 de octubre. Además, pidió tranquilidad a sus interlocutores por dichas interceptaciones. Pido a los ciudadanos con quienes me contacto por teléfono y redes a hacer omiso de las interceptaciones a mi persona. El alcalde Gustavo Petro reaccionó a la denuncia del expresidente Uribe y le recordó las chuzadas que efectuó el DAS durante su gobierno. De lo que debía haberse quejado es del mismo, porque él, sin ser justicia, ordenó la interceptación a través del DAS, que no es justicia, de comunicaciones de ciudadanos. La Fiscalía informó que espera la denuncia formal del senador Uribe. A esta hora la policía adelanta la búsqueda del pequeño Juan Sebastián Rojas, de 2 años de edad, quien desapareció mientras jugaba con algunos familiares en el municipio de Soacha. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 50 millones de pesos a quien dé información sobre su paradero. Más de 800 policías de diferentes especialidades desplegados dentro y fuera de Soacha buscan al pequeño Juan Sebastián Fuentes de tan solo 2 años, quien desapareció hace más de 24 horas mientras jugaba frente a su casa. De un momento a otro se desapareció, no se sabe quién lo cogió o algo. Mi mamá lo llamó a almorzar y el niño ya no estaba. Las autoridades revisan estos videos grabados por cámaras de seguridad de la zona, pues un hombre y una mujer que en ese momento pasaban casa por casa pidiendo ropa son los principales sospechosos. Tenemos ya unos retratos hablados, queremos perfeccionarlo, compararlo con más información para poder difundir. Todas las hipótesis son válidas en este momento. La policía ofreció una millonaria recompensa para quien entregue información que permita ubicar al pequeño Juan Sebastián. Estamos ofreciendo hasta 50 millones de pesos por cualquier información que nos conduzca a la ubicación de Juan Sebastián. Por favor, me entreguen a mi niño, ¿para qué lo tienen ellos? Yo lo necesito en mi casa. Que me entreguen a mi niño, por favor. Los operativos se mantendrán en la zona hasta que el pequeño Juan Sebastián aparezca. La ministra de Educación, Gina Parodi, rechazó la designación del nuevo rector de la Universidad del Pacífico en Buenaventura, Félix Suárez, quien por orden de un juez y no por elección de la comunidad universitaria quedó en el cargo. Surtiendo todos los trámites de elección, el Consejo Superior Universitario de la Universidad del Pacífico escogió a Hugo Tomar como su rector. Sin embargo, se interpone por parte del otro candidato una tutela señalando que le amparen el derecho al trabajo y que él debe ser el rector. La tutela salió a favor del otro candidato, Félix Suárez, y el juez ordenó que a él se le nombrara como rector en propiedad. Cuadraron todo para que saliera el fallo de tutela, no pudiéramos hacer nada y coincide exactamente con el periodo de contratación de la gente, así que nosotros también estaríamos muy en desacuerdo. Pero en ningún caso un juez puede decidir a su antojo quién es el rector de una universidad. El Ministerio de Educación denunciará al juez por prevaricato, por violar la autonomía universitaria. La Fuerza Aérea rescató en la selva amazónica, en plena serranía del Chiviriquete, entre los departamentos de Guaviare y Caquetá, a 2 excursionistas polacos quienes se encontraban perdidos hace varios días. So with the hand that I was bitten by the snake, I salute Colombia. Gracias.
A orillas de un río en la profundidad de la selva fueron encontrados estos dos extranjeros que llegaron al sur del país en busca de antiguas pinturas sobre rocas que esconde la Amazonía. Hicimos una proyección de tiempo y distancia y mandamos los helicópteros hacia esa zona y logramos encontrar a las personas que estaban extraviadas. I will be trying to find new paintings, new rock paintings of Chiribiquete, because I know that there's still a lot of treasures in the Colombian Amazon that can be explored. La Superintendencia de Transporte sancionó a 100 centros de reconocimiento a conductores ubicados en diferentes regiones del país. Según el superintendente Javier Jaramillo, la entidad encontró varias irregularidades en la expedición de certificados médicos para la licencia de conducción. Los centros expedían certificados de aptitud física y mental y de coordinación motriz sin cumplir las exigencias que establece la ley. Después de 5 años de la firma del contrato y a pesar de algunos señalamientos de presuntas irregularidades, la Alcaldía de Bogotá logró dar inicio a la operación de la primera fase del sistema inteligente de tráfico. Con cámaras y sensores, ahora se hará monitoreo en tiempo real del tráfico de la capital. Con una inversión de 30.000 millones de pesos, la Alcaldía de Bogotá puso en operación la primera fase del sistema inteligente de tránsito. Son 350 sensores, en este momento ya están desplegados 50 sensores en la zona norte. A futuro se proyecta sincronizar semáforos y coordinar a policías. La operación se garantizó desde ya por 3 años, pero la consolidación de este plan será a largo plazo. Nosotros estimamos 10 años y podemos estar hablando de una inversión que va más allá de $500 millones de pesos. El contrato para este sistema se firmó hace 5 años, pero estuvo suspendido ante el riesgo de eventuales irregularidades. El Ministerio de Hacienda fijó para el 13 de enero la subasta para la venta de las acciones que posee la Nación en Isagen. La decisión del Gobierno Nacional se tomó después de que en días pasados se elevó el precio de la acción, que significó una nueva valoración de la empresa que pasó de 5.3 billones de pesos a 6.4 billones de pesos. Pese a la decisión, el Gobierno Nacional no incluyó la entrada de estos recursos en su plan financiero de 2016. Tienen el propósito y la finalidad de construir la infraestructura de Colombia. Ustedes acaban de ver claramente en estas proyecciones fiscales de 2016, aquí no aparece Isagen no es parte de las cuentas del Gobierno Nacional. El sindicato de la empresa se mantiene en desacuerdo y asegura que no es el momento de vender. Además, recordó que hay 4 acciones judiciales en contra del proceso. No es conveniente esta decisión que acaba de tomar el Gobierno Nacional. Yo creo que ha quedado evidenciado la importancia que tiene Isagen para el país. El precio mínimo por acción será de 4.130 pesos, representando un incremento del 21,5%. El Banco de la República modificó los parámetros que venía teniendo en cuenta para salir al mercado a comprar dólares. Ante las condiciones de liquidez del mercado, el Banco Central de Colombia modificó las condiciones para salir a vender dólares en caso de que se registre un nuevo incremento en el precio del dólar. Eventualmente, en promedio, durante los últimos 20 días, el cambio de la tasa de cambio supere un 5%. En ese momento, el Banco de la República intervendría vendiendo 500 millones de dólares. Analistas advierten que la medida ayudará a controlar el precio. Cuando reduce la volatilidad del 7 al 5%, lo que está intentando decir, el mensaje que le manda al sistema financiero es que va a estar oportunamente interviniendo si esa volatilidad se llegara a presentar. La recuperación en los precios del petróleo también es otro factor que, según analistas, ayudará a reducir el precio de la divisa. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 2,86% a 1.161 puntos. La acción del Banco BBVA Colombia fue la que más subió, con una valorización de 13,21% a 240 pesos. La acción sin dividendo de Corfi Colombiana fue la que más cayó, con una pérdida de 4,33% a 35.340 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Isagen, al movilizar más de 20.000 millones de pesos. El precio del dólar cerró a la baja. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.255 pesos con 19 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 3.020 pesos y la venden en 3.060 pesos. Un euro cuesta 3.539 pesos con 73 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 20 centavos. El azúcar se transó en 15,15 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $37 con 86 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.205 pesos.
Atraviesa Bogotá no solamente con la misión de transportar pasajeros, sino de transmitir toda la alegría de la Navidad por toda Bogotá. El tren de la Sabana llega con todos sus personajes y su alegría, y nosotros, después de comerciales, los esperamos desde la estación de Usaquén. Ya nos vemos. Llegó a Bogotá una iniciativa que pretende fomentar y visibilizar la riqueza cultural del Pacífico colombiano. Más adelante los espero aquí en Mis Amigos de Hoy. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde el norte de Bogotá, en la estación del tren de la Sabana ubicada en Usaquén, uno de los puntos en donde esta locomotora hace su parada para llenar de alegría a todos los capitalinos, porque por donde pasa, en toda su travesía, no hace sino sacar sonrisas. En Gran Estación, a las 6:45, llega majestuoso y muy esperado el tren de la Sabana. Esta máquina que en tiempos de antaño prestó servicios ferroviarios a la ciudad, hoy uno de sus tramos sirve de atractivo turístico y en Navidad se viste de gala, con luces y adornos que convierten el verlo en un gran plan navideño. La primera vez y es muy emocionante, es espectacular ver la alegría, ver las luces de Navidad, es muy hermoso. Luego llega a Usaquén. Este recorrido en vísperas de la Navidad revive toda la emoción de esta fecha en los más pequeños. ¿Qué es lo que más te gusta de la Navidad? Que el niño Dios viene. ¿Cómo suena el tren? Chuchu. Bien. Los personajes que aquí se encuentran, encabezados por Papá Noel, completan la oferta navideña del tren de la Sabana, que, de sentir, presumimos que luego de su pasado glorioso, espera a estas fechas para revivir su grandeza. Ahora nos vamos al sur de Bogotá porque en Bosa se construyó el pesebre ecológico más grande de Bogotá, un montaje que requirió más de 70.000 botellas plásticas para recrear a la ciudad de Belén. Este año el Niño Dios escogió un lugar muy particular para nacer. Mediante la utilización de material reciclado, quisimos recrear la ciudad de Belén de Judea en tiempos de Jesús. Lo que hicimos fue construir casas a partir de botellas para que semejaran cómo era la ciudad de Belén de Jesús en los tiempos en que nació el Niño Dios. Durante un año, 200 personas se dedicaron a recolectar las botellas que hoy conforman esta propuesta ecológica. El proceso de creación fue un proceso bastante interesante. Primero comenzamos con la recolección de las botellas, después de recoger las botellas iniciamos el proceso de diseñar maquetas, hacer dibujos y después alistarlas, cortarlas y colocarlas. Aquí estos materiales se convierten en una nueva forma artística que llena de magia la Navidad. 60.000 botellas y 40.000 bombillos LED le dan vida a este alumbrado de Navidad que se convierte en el pesebre reciclable más grande de Bogotá. En nuestro país hay una región que tiene muy arraigada toda esa esencia y cultura africana, el Pacífico colombiano. Por eso este territorio es el amigo de Diana Mina de hoy. Marimba y Tradición del Pacífico Sur de Colombia es una iniciativa que busca rescatar toda esa herencia africana y hacerle un homenaje a todos los afrocolombianos del país. Esta manifestación hace parte de la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial del ámbito nacional y esta es una forma en que Colombia ha decidido asegurar la salvaguardia de estas manifestaciones. ¿Por qué decidiste tener como protagonista el Pacífico colombiano en tus obras? Siempre tuve mucha curiosidad sobre las distintas manifestaciones del Pacífico, así que me decidí ir al Festival Petronio Álvarez y me encontré con unas manifestaciones culturales muy fuertes, muy espirituales, muy pacíficas. Lo que muestra la exposición es básicamente las diferentes expresiones artísticas que te las podemos resumir en las músicas y los cantos, pero también muestran territorio y también logran mostrar esos rostros de esa otra gente que es necesario que se vean. Me despido desde aquí, el Centro Cultural Gabriel García Márquez. Por supuesto, la invitación es para que visiten el Pacífico colombiano y conozcan toda esa riqueza cultural que aporta al país. No olviden que entre ustedes y yo no habrá distancia. Buenas noches. Las puertas del cielo podrían abrírsele a Ariadna Gutiérrez luego del lamentable episodio ocurrido en el Miss Universo, pues al parecer la firma de lencería Victoria's Secret está pensando reclutarla como uno de sus angelitos. El sueño de Ariadna Gutiérrez de convertirse en una top model internacional está a punto de realizarse. Luego del escándalo en la ceremonia de Miss Universo, las ofertas de trabajo no se han hecho esperar.
pero hay una en especial que la sucreña estaba esperando desde hace mucho tiempo, y es hacer parte del grupo de ángeles de la firma de lencería Victoria's Secret. Al parecer, los directivos de la empresa ya han tenido contacto con la reina para que ésta haga su debut en las pasarelas del mundo. De ser esto cierto, la carrera de Ariana tendría otro giro inesperado y mejor que el del actual Miss Universo Pia Alonso. Por otro lado, una empresa de entretenimiento para adultos también está interesado en los atributos de la soberana colombiana, pues le ha ofrecido $1 millón para que protagonice una película XXX. Hoy me despido desde la estación del tren de la Sabana, en Usaquén, en el norte de Bogotá. Detrás de mí, esta locomotora encargada de llevar el espíritu navideño a varios rincones de la capital. Que tengan una muy feliz noche. Nosotros nos vemos el lunes. ¡Feliz Navidad! Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Uno de los gobernadores que no podría posesionarse el 1 de enero es cacica en su departamento. 2. Parece que la reforma tributaria estructural sería aplazada. 3. Una joven paciente corre peligro de muerte por deficiencia de una EPS. 1, 2 y 3 después de comerciales. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. La nueva gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, corre el riesgo de no poder posesionarse el 1 de enero, como lo harán todos los gobernadores. El problema es que su credencial no la ha entregado el Consejo Nacional Electoral. Está demorada por una impugnación a los resultados de las elecciones en el municipio de Buga. Tampoco ha sido posible que el organismo declare la elección de la Asamblea Departamental del Valle, ni del Consejo de Buga, ni de su alcalde. La decisión del Consejo está trabada por la fuerte disputa que sostienen los dos grandes bloques en el que se fraccionó el máximo organismo de los asuntos electorales en Colombia. Citaron una sala plena del Consejo mañana 24 de diciembre a partir de las 7 de la mañana para tratar de resolver el caso. Como están actuando solo 8 magistrados, no se descarta que se produzca un empate y tengan que designar a un conjuez, caso en el cual la gobernadora Dilian Francisca no pueda posesionarse el 1 de enero. Es que los enredos, irregularidades y actos súper sospechosos que hubo en Buga no los arregla ni el Señor de los Milagros, ahí, en la misma ciudad. 2. La reforma tributaria definitivamente fue aplazada para ser estudiada después del plebiscito. La comisión designada por el gobierno para presentar las propuestas de reforma estructural a la tributación debe rendir su informe final en las próximas horas. Se sabe que una de las propuestas será revisar el IVA. Una fórmula sería aumentar en 1 o 2 puntos el IVA de todos los artículos que hoy tienen el 16%. Otra fórmula sería mantener el actual IVA, pero extender la base de tributación, es decir, gravar productos de la canasta familiar que hoy no tienen ese impuesto. El gobierno considera que la mayor prioridad nacional es firmar la paz y concentrará todos sus esfuerzos en esa tarea. No se sorprendan si la reforma tributaria es aplazada un año más, a menos que el ministro de Hacienda, que es un gran técnico pero un mal político, decida oponerse a ese aplazamiento. 3. La EPS del distrito va de mal en peor. Jessica Liliana Ramírez es una joven de 25 años que padece una grave enfermedad, conocida como piel de mariposa. Le genera llagas en la piel y un dolor intenso. Se ha convertido en una de tantas heroínas que luchan contra el sistema de salud para que atiendan su afección. Y más importante aún, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares al considerar que su situación es de gravedad y urgencia, pues su vida está en riesgo. Ella está afiliada a la EPS Capital Salud. Esta empresa ha dicho que a la menor se le ha garantizado el servicio de salud con atención integral, pero no solo el organismo internacional corroboró la falta de atención, sino que la misma Supersalud la acaba de sancionar por el caso de Jessica. La EPS desconoció las reales circunstancias de la salud de Jessica Ramírez, puesto que la demora o trabas en la entrega de los medicamentos afecta grave y directamente los derechos a la salud. Dice la Supersalud que en ese mismo auto multó a Capital Salud
con 515 millones por recurrentes incumplimientos en la atención de la joven, que ahora sigue a la espera de que le den una cita con un especialista. Esta sanción se suma a la que también le impusieron por casi 1.000 millones por la muerte de 110 pacientes que necesitaban remisión médica y nunca se les atendió. Hasta mañana. Que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con el nuevo secretario de Gobierno de Bogotá, Miguel Uribe, ¿cómo considera su nombramiento? Muy bueno, 53%. Bueno, 7%. Regular, 1%. Malo, 39%. Hasta aquí las noticias. Gracias y buenas noches. Nos vemos mañana, como siempre, en CNI La Noticia.